Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional diario. Qué bueno que nos estén acompañando, que estemos siguiendo este estudio bíblico que hemos iniciado en esta semana, que tiene que ver con las cartas de Timoteo. Y estas cartas de Timoteo son muy especiales por lo que hemos expresado anteriormente. Es que Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo lo amaba mucho. Y Pablo le escribe a él dándole siempre instrucciones para que siempre fuera un hombre correcto, para que fuera un hombre que supiera conducir siempre la iglesia. Hoy estamos llegando entonces al capítulo 3. Y en este capítulo 3 vamos a encontrar dos grandes temas que tienen que ver con los requisitos que tienen que llenar tanto los obispos como los diáconos. Pero yo quiero hablar, antes de irnos a profundizar en esto, lo que dice el versículo 14. Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta por la siguiente razón. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15. Porque si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para Pablo, él sabía la importancia de tener una iglesia bien estructurada, una iglesia con base a lo que dice la palabra de Dios. Y en eso es lo que hemos estado también trabajando en esta nueva etapa de nuestra iglesia. Consolidarla sobre la base fundamental que es la palabra de Dios y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que sin duda el Espíritu Santo que inspiró la palabra nos va a llevar también a ella para podernos enseñar y poder actuar siempre correctamente. Pablo entonces le escribe a Timoteo explicándole eso. Y vamos a ver entonces, lo vamos a partir este devocional en dos grandes bloques. Y uno es desde el versículo 1 al versículo 7. Yo no los voy a leer. Yo tengo la confianza de que ustedes lo van a leer completamente. Y aquí en este bloque estamos leyendo del 1 al 7. Estamos hablando acerca de los requisitos de los obispos. Entonces, Pablo está introduciendo la importancia de que la iglesia sea conducida por los ministros apropiados y procede a indicar entonces a su discípulo Timoteo que haga o que reúna las personas indicadas con las cualidades que han de tener para manejar la iglesia allí donde él se encuentra. Y aquí encontramos entonces en este primer bloque la palabra obispo. Y yo quiero hacer un paréntesis y quiero primeramente explicar que esta palabra obispo es exactamente igual a la que aparece en otros lados de la Biblia que habla a anciano, ¿cierto? Entonces, estos se usan como sinónimos. Lo que usted está viendo ahorita en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 es lo mismo que nosotros, tiene los mismos requisitos que habla Tito en el Tito 1 del 5 al 7. Pero Tito sí lo llama requisitos para el anciano. Son los mismos, así que son las mismas personas. Se puede entonces entender que tanto la palabra obispo como la palabra anciano apunta hacia la madurez de la persona. El título de obispo entonces significa, y eso es lo que yo quiero que nos quede claro para poder entender, sí, bueno, estos son los requisitos, pero ¿qué representa dentro de la iglesia? El requisito de obispo significa supervisar o vigilar pastoralmente la iglesia, es decir, proveer de alimento al rebaño. ¿Cómo así que al rebaño? Sí, que metafóricamente estamos hablando de la iglesia. Por lo tanto, el título de obispo entonces, más que tener una posición y decir yo soy el obispo, lo que quiere llevarnos, ¿cierto?, es a que esta es la persona encargada
¿cierto?, de tener las tareas del ministerio de la palabra de Dios y le toca administrarla, proporcionarla como el alimento para nutrir al pueblo de Dios. Este título se refiere tanto entonces a enseñar la palabra de Dios, ¿cierto?, para enseñarla, pero también lleva a refutar el error que se pueda encontrar dentro de la iglesia. Y aquí arranca en el versículo, en los primeros versículos dice, en versículo 2, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí se empiezan a derivar qué quiere decir irreprensible. Esto quiere decir sin reproche, sin culpa, sin censura. Pero ojo, usted me dice, o sea, una persona perfecta. No, no significa necesariamente que sea una persona perfecta y sin tacha alguna. Porque si nos vamos a mirar eso, si Dios nos ve con sus ojos, siempre vamos a tener imperfecciones, ¿cierto? Si este fuera el caso, nadie podría clasificar para ser un anciano o para ser un obispo. Más bien, lo que habla esta palabra de intachable es que no tenga faltas, que no sea acusado, que no se le pueda acusar, que no sea una persona cuestionable, que no sea una persona que no sea íntegra. Entonces, a esto se está refiriendo esto de lo cual estamos hablando. Y más adelante vamos a ver otro gran bloque entre el versículo 8 y el versículo 13, que nos va a hablar acerca de lo que son los diáconos, ¿cierto? Nos menciona lo que es otro tipo de servicio dentro de la iglesia llamado los diáconos. En su contexto entonces original, este término se está refiriendo tal vez a personas que realizan servicios más sencillos dentro de la organización. Es posible que el origen de este ministerio del diaconado se refleje tal vez a lo que hicieron los primeros apóstoles en la iglesia apostólica en Hechos 6, cuando ellos se ven muy ocupados para poder estudiar la palabra de Dios y servirle a la gente. Entonces más bien levantaron 7 varones y los eligieron para que les ayudaran a administrar. Así que entonces los diáconos estamos hablando de tareas, ¿cierto?, de asuntos prácticos y administrativos de la iglesia para ayudarla a sustentar. Vamos entonces, teniendo en cuenta estos dos significados, ¿qué hace cada uno para que no se nos confunda? Vamos a ver entonces de qué estamos hablando, de los requisitos para ser obispo y anciano, primeramente. Entonces, el anciano o el obispo, en este caso en nuestra iglesia, viene siendo el pastor. Y el pastor viene siendo ese personaje público más importante dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Porque si leemos bien estas características, nos está hablando de que sea una persona que sea de ejemplo tanto adentro como afuera. Y por eso él nos está hablando de 3 requisitos, así englobándolos con respecto a grupos. Y el primer requisito tiene que ver con asuntos familiares. Y el primer requisito está en el versículo 2 y es marido de una sola mujer. Y esto es claro. No puede ser un hombre mujeriego, tiene que ser una persona fiel a su esposa. En un hogar hospitalario, versículo 2, que sea un buen samaritano, que abra las puertas de su casa para recibir a las personas. Mire que ser obispo o anciano no quiere decir un título y me tienen que servir. No, miren, estamos llamados a servir y a cumplir unas características. Otro, con respecto a esto de las familias, dice un buen gobierno dentro de su casa. Y dice, ¿qué dice con respecto al gobierno de su casa? Está en el versículo 4, usted lo puede ir a leer. Entonces dice que tenga una sujeción de sus hijos. ¿Por qué? Porque nos dice que si no puede gobernar bien su casa, entonces ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? Esto es muy claro, lo dice en el versículo 5. Tenemos que tenerlo presente. Otro requisito grande en el grupo, segundo, requisito que tiene que ver con la madurez espiritual del obispo. Y lo primero que dice está en el versículo 6 y dice, no un neófito. Y usted dirá, ¿qué es neófito? Un nuevo creyente.
un nuevo creyente que llegó hace relativamente muy poco a la iglesia, no puede ser el obispo, anciano o pastor principal de una iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento y la experiencia, porque muy posiblemente se puede llenar de ego y se puede conducir equivocadamente. Otro, cualidades con respecto a las cualidades personales, dice que tenga sobriedad, que tenga prudencia y decoro, lo dice en el versículo 2, con aptitud para enseñar a las demás personas. Y esto es muy importante a la hora de la madurez espiritual. Y otro gran grupo respecto a los obispos es requisito para con los de afuera. ¿Y por qué es importante el requisito para los de afuera? Vamos a verlo en dos partes. Tiene que ser un buen testimonio, cuidadoso en cómo se relaciona con las demás personas, para que así entonces las demás personas que no creen en Cristo también, a través de su testimonio, también pueda llegar a los pies del Señor. Así que, familia, teniendo en cuenta este primer caso, desear ser un pastor, como dice al principio, es un buen anhelo y es una buena cosa. Sin embargo, tendremos que considerar estos requisitos y saber que se deben de cumplir para poder tener un funcionamiento correcto dentro de la iglesia. Y que no es un título para sentarse para que le sirva, sino más bien algo que requiere de madurez, que requiere de sabiduría para poderlo ocupar. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Con algo muy claro, y es que no se puede dar aquello que no se tiene. Por eso se están colocando requisitos tanto para los obispos como para los diáconos. No se puede dar aquello de lo cual nosotros no tenemos. Y acá, usando un poquito de las palabras que está hablando el versículo del capítulo de hoy, no se puede dar paso a armonía cuando se es pendencioso. No se puede dar un sano concepto sobre el dinero cuando esta persona es deshonesto o avaro. No se puede dar un buen gobierno cuando ni siquiera tiene la capacidad de gobernar su propio hogar. Así que en esto nosotros tenemos que saber que para estas personas tienen que ser unas personas que sean íntegras, que sean buenos tanto en su casa como en la iglesia. No puede ser unas personas espectaculares los sábados o los domingos predicando la palabra de Dios con una autoridad maravillosa, pero cuando vamos a cómo la está aplicando es un desastre total. No podemos dar aquello que no somos capaces de practicar nosotros en nuestra intimidad. Así que entonces, familia, vámonos al otro bloque de este capítulo de hoy, y son los diáconos. Los diáconos ya dijimos anteriormente cuál era la función de ellos. Pero un buen diácono para la iglesia entonces son personas que tienen que ayudar también en la iglesia, que ayudan en las cosas administrativas, en las cosas logísticas de la iglesia, que para nosotros aplica como la célula de liderazgo, ¿sí? Y acá también habla en el versículo 8 de condiciones personales, y también vamos a ver en los versículos 9, 10 y 13 condiciones espirituales que tienen que cumplir, y en el versículo 12 condiciones familiares que él tiene que cumplir. En las condiciones personales para un diácono es en su trato con los demás. Tiene que ser honesto. ¿Cómo así? En el ser honesto es de ser respetuoso para con los demás. Sin doblez, nos está hablando en el versículo 8, de una sola palabra. No puede ser una persona doble, que no dado a mucho vino, ¿sí? No puede ser dado a vino, porque tiene que dar también ejemplo con respecto a lo que él está obrando o actuando en la iglesia. En su relación con el dinero debe gastarlo honestamente, y dice, ni amantes de ganancia ni deshonestidad. Y acá con respecto a lo espiritual, volvemos nuevamente, que sean maduros espirituales, que observen la doctrina y prácticas cristianas, que demuestren ser irreprensibles al ser probados. Tiene que tener una madurez espiritual que jale a las demás personas también a anhelar a el diaconado, y que luego también puedan anhelar también poder llegar a ser obispos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características, tenemos que saber que tenemos que ser una iglesia bíblica. Tenemos que ser una iglesia que llevemos a que nosotros cumplamos con las características que la palabra de Dios nos está llamando.
Sí, hay cosas para organizar y eso es lo que queremos organizar. Por eso les pedimos a ustedes que nos ayuden a orar a nosotros como pastores por nuestras vidas y también por los diáconos o por las células de liderazgo que nos están ayudando para poder llevar la iglesia siempre a un mejor camino y hacer lo que el Señor nos está mandando. Así como Timoteo, entonces, usemos este mensaje del día de hoy y así entonces podamos dirigir correctamente la iglesia del Señor, manejar correctamente la casa de Dios, que es columna, baluarte de la verdad. Yo los invito a que oremos. Papito Dios, gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por lo que tú nos enseñas. Que una iglesia también es algo organizado y que los que sirven y los que ayudan en una iglesia, Señor, cumplen unas características, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, nos parezcamos más a esa iglesia bíblica y apostólica que tú quieres que seamos, Señor. Que volvamos a lo que tú nos muestras en Hechos de los Apóstoles. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, cimentada en tu palabra y haciendo siempre lo recto, lo correcto. No somos perfectos, pero te pedimos, ayúdanos a buscar siempre la perfección en Cristo Jesús. Te oramos por nuestra iglesia, nuestras iglesias locales, oramos por los pastores, oramos por los diáconos, Señor, por cada persona integrante de la célula de liderazgo. Ayúdanos a que cada día seamos más llenos del Espíritu para poder siempre dejar tu santo nombre en alto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos para que compartamos estos devocionales con sus amigos, familiares y que todos aprendamos de la palabra de Dios y todos crezcamos en la vida espiritual, crezcamos en nuestro conocimiento en Dios. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.